Hola, maestros en formación. Mi nombre es Edilberto Sierra Muñoz y en esta ocasión me corresponde orientarles el módulo didáctica de las ciencias naturales, en la cual voy a presentar los elementos que se deben tener en cuenta para la elaboración de un plan de clases. Para desarrollar un plan de clases en ciencias naturales, tenemos en cuenta el siguiente esquema: identificación, desarrollo, actividades de finalización y elementos organizativos. En la identificación encontramos el nombre de la institución educativa. Encontramos el área, Ciencia Natural y Educación Ambiental, la asignatura o disciplina, Ciencias Naturales, unidad o ejemplo temático, los órganos de los sentidos y el tema específico, el sentido del gusto. Vamos a trabajar este tema para el grado tercero, grupo 1, año lectivo 2020. Aquí en el nombre del docente que va a elaborar el plan de clase. Para el caso de ustedes, de la persona que elabora o si lo hacen en grupo, el nombre de los integrantes del grupo. En el estándar, yo escribí y este estándar lo saqué de esta cartilla que se llama Serie Guías número 7, que son estándares básicos de competencia en ciencias naturales. Es una cartilla que viene diseñada del Ministerio de Educación Nacional. En la siguiente estructura aparecen los estándares en la parte superior derecha de la cartilla en forma de círculo y aparece en forma de historieta y vienen diseñados por grupos de grados. En este caso viene primero a tercero y viene de cuarto a quinto. Estos corresponden a los estándares generales. Los estándares generales hacen referencia a todo aquello que los niños, niñas y jóvenes deben saber y saber hacer al finalizar un conjunto de grados. La cartilla tiene unas columnas donde hace referencia al entorno vivo, entorno físico y a la ciencia, tecnología y sociedad. Luego se elaboran los DBA, que son los derechos básicos de aprendizaje. Los derechos básicos de aprendizaje también se toman de las cartillas que previamente ha elaborado el Ministerio de Educación Nacional, y el DBA yo lo saqué que es esta cartilla. La estructura de los DBA tiene un enunciado, las evidencias y un ejemplo. Este es lo que nosotros tomamos para la elaboración del plan de clase. Luego vamos a elaborar dentro de la identificación las competencias. Las competencias las hay en tres categorías: competencias básicas, que se hacen de acuerdo con el tema que se va a orientar y debe tener el sello del maestro y debe ser redactada en tercera persona. La competencia básica tiene tres elementos que son un verbo, acción, el área de conocimiento y el ámbito o contexto. Para el caso, la acción establece el área de conocimiento, la zona del sentido del gusto, y el ámbito o contexto donde se identifican los diferentes sabores. Las competencias ciudadanas también se elaboran de la cartilla del Ministerio de Educación, serie guía número 6, y se escoge, hay tres categorías: convivencia y paz, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, y participación, responsabilidad democrática. Se toma una de acuerdo al tema que se va a orientar, y luego utilizamos las competencias laborales que se sacan y se redactan de la serie guía número 21, que también orienta el Ministerio de Educación Nacional. Desempeños. Los desempeños son las metas que debe alcanzar el estudiante y deben ser, en primer lugar, logrables y en segundo lugar, enseñables o alcanzables. Y hay que redactarlos en tercera persona. Los desempeños también tienen tres elementos, que son el verbo,
el, el contenido y una condición. También aparecen los indicadores o evidencias de aprendizaje, que se extraen de acuerdo con el DBA. Ahí se busca el que mejor se adapte al tema que se va a desarrollar. Para el caso de esta clase, describe y caracteriza utilizando el sentido apropiado para la identificación de los distintos sabores. El tiempo que demora este plan de clase es de aproximadamente 2 horas. 2 horas. Todos estos elementos que hacen parte de la identificación. Ahora vamos a hacer la segunda parte, que es el desarrollo. En el desarrollo iniciamos con una motivación que se realiza con los estudiantes. Generalmente se puede hacer una charla, una dinámica, un cuento, una canción o un video, pero que haga referencia al tema que vamos a desarrollar. El video, la charla o lo que se escoja debe escribirse cómo se realizará. Para el caso yo escogí una adivinanza y aquí la escribí. Tengo una cosa en la boca que se mueve loca loca. Y a partir de la adivinanza se hacen unas preguntas para que el estudiante llegue al tema que nosotros queremos orientar o queremos desarrollar. También se orientó un video. A partir de la observación del video se formulan unas preguntas para que el estudiante se ubique en el tema que se va a desarrollar. Luego se elabora una situación problema. La situación problema es una situación que se hace y tiene un enunciado contextualizado que puede ser con esquemas o ilustraciones y un interrogante. Esto hay que escribirlo. Y al final hacemos el interrogante que el estudiante debe desarrollar para dar la respuesta problematizadora. Luego se organizan los conceptos básicos. Estos conceptos básicos hay que hacerlos con un nivel de profundización de acuerdo al grado y deben ser ilustrados con esquemas o imágenes, gráficas, mapas, tablas de datos, cuadros comparativos como se observa en la ilustración. Aquí estamos hablando del sentido del gusto y aparece la gráfica que muestra el sentido del gusto, la lengua, donde se identifican los diferentes sabores. A partir de ese sentido del gusto aparecen unos conceptos básicos del sentido del gusto, para qué sirve el sentido del gusto y los cuidados del sentido del gusto. Son las preguntas que se hacen de los conceptos básicos que vamos a presentar a los estudiantes para que ellos desarrollen sus habilidades de pensamiento. También ilustramos a través de unos esquemas representativos, hay unas gráficas ilustrativas y hay unos esquemas, unos mapas conceptuales. Luego pasamos a las actividades y estrategias metodológicas. Estas se formulan teniendo en cuenta las habilidades del pensamiento crítico. Las habilidades del pensamiento crítico encontramos 3 niveles, un nivel literal, un nivel inferencial y un nivel crítico. En el nivel literal encontramos habilidades de pensamiento como secuenciar, identificar, nombrar, discriminar, etc. En el inferencial encontramos que los estudiantes van a resolver, van a resumir o pueden predecir o estimar, indicar los efectos. Y en el crítico es el nivel más avanzado donde el estudiante va a llegar a una metacognición, es decir, va a evaluar, puede juzgar y puede criticar los conceptos que se presentan para que ellos aprendan. Tenemos las diferentes habilidades de pensamiento crítico, como relacionar. Tenemos el ejemplo, aquí aparece una gráfica ilustrativa de la lengua donde se detectan los diferentes sabores como el ácido, el salado, el amargo, el dulce. Acá hay una actividad que relaciona seleccionar, los alumnos elegirán aquí solamente los sabores dulces. En esta acá vamos a encontrar una habilidad de clasificación, acá una habilidad de inferir y acá encontramos una habilidad de proponer. Luego realizaremos diferentes actividades de afianzamiento y refuerzo para mirar si ellos
adquirieron las diferentes habilidades en el desarrollo del tema que se ha orientado. La tercera parte del plan de clase son las actividades de finalización. En las actividades de finalización se hace la evaluación, que está dividida en tres procesos: el proceso de autoevaluación, proceso de coevaluación y proceso de heteroevaluación. En el proceso de autoevaluación, el estudiante da respuesta a unos criterios de evaluación, como por ejemplo, atendió a la explicación del docente. Aparece sí, a veces o no. En el proceso de coevaluación, el estudiante evalúa a su compañero. También puede tener en cuenta la misma rúbrica. Y en el proceso de heteroevaluación, el docente evalúa a los estudiantes teniendo en cuenta la participación y el desarrollo de las actividades. El segundo punto de las actividades de finalización son los compromisos. Los compromisos quedan para que ellos los desarrollen en sus casas como tarea. Por último, tenemos los elementos organizativos, que es el cuarto elemento del plan de clase. Dentro de los elementos organizativos encontramos los bibliográficos y los cibernéticos. En estos referentes bibliográficos podemos anotar las cartillas del Ministerio de Educación Nacional, la serie de guías y los textos de ciencias naturales que se utilizaron para buscar la información. Y los materiales, se va a anotar todo lo que se utilizó para el desarrollo de las clases. Muchas gracias.